Ya, mis estimados y estimadas, no le vamos a dar más vuelta a la clase, o sea, al tiempo, y en beneficio del tiempo, vamos a comenzar nomás con la clase de hoy día. La idea mía, chicas y chicos, es que hoy día hagamos la clase, pero tratemos de terminar idealmente, digo idealmente porque dentro de lo que se pueda, es tratar de terminar un poquito antes, ¿ya? Porque sé que, y vuelvo a insistir, que no es como la clase programada de siempre, ¿ya? Las notas de la prueba del día jueves pasado ya están listas, pero como ustedes entenderán, lamentablemente, lo voy a decir de esta forma, el tema de la plataforma, como todavía está en... Buenas tardes, profe. Hola Javier, el tema de la plataforma, como lamentablemente todavía está en mantención, hemos tenido un par de inconvenientes para poder subir las notas, pero ya están listas. Así que voy a verificar si es que hoy día me deja subir las notas. Si no me deja subir las notas, se las voy a mandar como las mandé la otra vez que les hice les voy a mandar un pantallazo del Excel con todas las notas de la prueba. ¿Ya? Ah, qué bueno, profe, porque sí, es bueno saber uno cuánto sacó. Así que ahí les voy a mandar un pantallazo con todas las notas. Si es que, insisto, no me dejase ver, poder subir la evaluación, o sea, las notas de la evaluación. Si me deja, lo voy a hacer igual, cosa de que todos tengan la información y no tengan que estar tratando de acceder a la plataforma. ¿Ya? Em, con respecto a la prueba, me interesa saber, ¿tuvieron alguna duda, algo que no entendieran? ¿Sí? ¿No? ¿Estamos bien? Ay, profe, a mí me fue regular. Ah, hubieron cosas que yo, la verdad, no sé, no sé qué me pasó, profe. Hay que tener en cuenta que una prueba eh, mide, mide conocimientos, pero a manera general. A mí lo que me interesa es que entiendan lo que yo les estoy explicando. ¿Ya? Y de repente no siempre, hay algo que me enseñaron mis profes, que no siempre una nota va a reflejar lo que tú realmente entendiste. Ay, Así que profe, Es que tranquila. uno a veces no sabe cómo interpretar la pregunta, profe, y uno sí se sabe la respuesta, pero eso exacto, pasa. sí. Estoy de acuerdo con mi compañero. Exactamente, es lo que me pasó. Vea, Por eso, Exactamente. como por a eso mí me da, profe, a mí me da dificultad las palabras, entonces yo agarro y busco qué quiere decir esta palabra y como que tampoco el resultado me da con lo que me están preguntando y ahí yo me vuelvo un 8. por eso les digo, o sea, no se compliquen la existencia, ¿ya? De hecho, estas notas, para que ustedes sepan y para que tengan un poquito más de calma también, a ver si les da un poquito más de tranquilidad. El promedio final del curso es un promedio final, ¿cómo se diría? Que se saca de manera regular, como se sacan todos los promedios, no se trabaja por porcentaje, excepto el examen final. ¿A qué se refiere eso? Que al final, cuando ustedes terminen todos sus módulos, nosotros sacamos un promedio simple. Y eso significa que nosotros sumamos las notas de todos los módulos que ustedes tuvieron durante el curso, los dividimos por el total de pruebas y eso nos da una nota. ¿Ya? Y eso es el promedio final con el que ustedes se presentan examen. Que hay que decirlo, el examen se van a presentar todas aquellas personas que tengan promedio bajo 5,5. ¿Me explico? ¿Se exime, profe? Sí, es eximible. Siempre y cuando tenga promedio sobre 5,5. Si no tiene promedio sobre 5,5, el examen va sí o sí. ¿Ya? Ya. Profe, buenas noches. Buenas noches, diga. Profe, mi nombre es Mari. Yo no he podido asistir. Buenas tardes, profe, no entendí esa parte. Ya, dame un segundo, Marcela, que Mari me estaba hablando. Ya. He podido dar como 2 o 3 pruebas porque yo estuve hospitalizada, tengo una neumonía todavía. Esta es su amiga hablando. ¿Ya?
clases me parecen suyas. ¿Cómo hago ahí? Mari, para las pruebas pendientes, idealmente hay que tratar dentro del corto plazo ponerse al día, o en su defecto, la otra opción es las pruebas pendientes darlas al final del curso. Ambas formas son factibles, son viables, ¿ya? Pero, profe, ¿cómo hago para hacerlo? ¿O una sede a donde puedo ir yo por módulos o algo? ¿Ya? Con respecto a lo que estaba hablando recién, Marcela, ¿a qué me refiero? Supongamos que usted tiene 10 notas, el curso completo tiene 10 notas, cosa que evidentemente no es así, pero es una suposición. Ya. Supongamos que el curso tiene 10 notas y en las 10 notas usted tuvo 5,5. Es solo un ejemplo, ¿ya? El promedio final que usted le va a dar va a ser un 5,5, ¿cierto? Entonces, como tiene un 5,5, usted se exime y no es necesario que usted dé el examen final, Ah, ya. ¿ya? Ya. Pero supongamos que usted, no sé, po, tiene de las 10 notas, tiene un 4,3, un 5,3, un 5,1. Eso automáticamente, ¿cierto? Le baja el promedio. Y en vez de darle 5,5, le da un 5,34, por ponerles algo. Entonces a esa persona le corresponde dar examen. ¿Y qué significa dar el examen? El examen significa que usted toma su promedio y lo multiplica por 0,7. ¿Por qué? Porque las notas de todo el curso corresponden al 70% del examen final, y la nota que usted obtenga en la prueba final, en el examen final, que es donde entra la materia de todo el curso, de todos los módulos que tiene el curso, ese corresponde al 30%. Ya. Entonces ahí suma su 70 más su 30 y le da el promedio final con el que usted se certifica. Ya. ¿Se entiende la idea? ¿Ahí se entiende mejor? Sí, sí, Ya. ahí se entendió. Entonces, Profe, dígame. quería hacerle una consulta. Lo que pasa es que en la prueba hay una respuesta que fue la única que me equivoqué, que decía algo del tabaquismo y salía, que no me acuerdo bien, el tabaquismo es, y la epilepsia, que no tenían que ver, parece, con el tabaquismo, la epilepsia. Yo marqué la epilepsia, porque había una que Yo era del... también. Ya, espérense, antes de que sigan hablando de la prueba, tienen que considerar que dentro de la fila en estos momentos tenemos una compañera que nos da la prueba, ¿ya? Ah, Pero, allá, ya. esperen, Albert, ven. espérenme un poquito para que podamos hablar el mismo idioma. Préstame ese disco, pero me pica todo mi pienso. Denme un segundito para que podamos hablar el mismo idioma. Aquí está. Estamos hablando de... Permítame. Denme un segundo. Estoy entrando a la carpeta de las pruebas. Ya, Esta fue la primera prueba, ¿cierto? De la primera evaluación de enfermedades crónicas, sí. Ya. Algo del tabaquismo. A ver si es la misma que creo que yo. Cuídese. ¿La del EPOC? Sí, esa, profe. ¿Esa será? Sí, ¿La del esa EPOC? es. Es una de las últimas, es de esa. Ya. Les voy a contar al tiro y algo que les mencioné, pero yo creo que no se acuerdan, es que hay preguntas que son de selección única y que son un redondito, una circunferencia, y esas tienen una sola respuesta. Y hay preguntas que tienen un cuadradito
Y la misma descripción de la pregunta dice, seleccione todas las alternativas que considere correctas. Mm. Entonces, Ujú. entonces, me explico. Si usted, por ejemplo, eran 3 las alternativas que eran correctas para esa respuesta, y Ujú. usted solamente me marcó una o me marcó 2, automáticamente el sistema se la arroja como mal. Yo Ah, todas ya. esas preguntas, o sea, todas esas respuestas, yo las tengo que corregir de forma manual para asignarle el puntaje de manera manual. Porque si, Ah, no ya. sé si se dieron cuenta, pero la mayoría de esas preguntas tienen o 1 punto, o tienen 2 puntos, o tienen 3 puntos, Tres. pero la idea es que se considere como APP un punto por cada alternativa que consideraron correcta. O medio punto, dependiendo del caso. ¿Ya? ¿Me entienden? Sí. Así que esas preguntas, por ejemplo, que les arrojó mal el sistema porque no seleccionaron todas las que eran correctas, el Pero que sistema se las... decía, la pregunta decía algo así como, seleccione como que la que no era. Es que por eso, Sí, claro, sí, ya sé, ahí también me fue súper mal a mí. por eso les digo, ese tipo de preguntas tenían que seleccionar todas las que no fueran correctas, o hay otras en las que ustedes tenían que seleccionar todas las que sí eran correctas. Ya. No No, solo pero- una. En Profe, esta también yo me confundí, en esta también me confundí yo. profe, Sí. y había una Sí. pregunta que decía cuál es el proceso de la diálisis. Proceso de la Y diálisis. No, 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 ¿era de la no, diálisis? ¿Cuál es el no, proceso? no. no, No hay ninguna pregunta de diálisis porque esa no va no. con ustedes. Aquí la prueba, de hecho, era solo de cardiovascular, Sí, era Está, ya, de ya. respiratoria, era de cardiovascular, Sí. respiratorio y cáncer. Nada más. Sí. Por ejemplo, Estoy con otra. claro, había unas No que sabía. decían que afirmaran cuál de ellas no es correcta. Era la Yo no sé, correcta. pero no, yo también No, me es de la De que las estamos. enfermedades respiratorias es incorrecto mencionar. Y les puse incorrecto con mayúsculas y lo único que me faltó fue ponerlo en negrita. Y igual me pusieron lo que era correcto. No, Yo, entonces no yo tengo ya lo del hay curso algo que a anterior. mí me gusta y se los voy a decir y se los voy a mencionar abiertamente, chicas y chicos. Si a mí hay algo que me gusta en mis pruebas y es algo con la que la mayoría, por lo que la mayoría de mis alumnos, por lo menos a la fecha, ¿cómo decirlo? Me conoce, es que todas mis pruebas en A general ver. son de comprensión lectora. Yo les puedo colocar el texto Ujú. exacto en ¿cuánto se llama? En la pregunta, pero Pregunta. basta que yo les Ujú. cambie una sola palabra y en vez de ponerle un sí o por un no, y ustedes no terminan de leer la pregunta. ¿Por qué? Porque piensan que dice exactamente lo mismo que dice el texto, salen pillados al tiro porque sacan y en vez de leer la pregunta, ustedes dicen, ah, ya era esto. Cuando yo estoy hablando de todo lo contrario, sobre todo los verdaderos y falsos. Falta que yo les cambie un sí por un no y ustedes le ponen que es verdadero sin terminar de leer la pregunta. Y las pillo al tiro. Todas mis pruebas son iguales. Así que, si no les gusta leer, o si no terminan de leer la prueba, o si no leen, mejor dicho, con calma la evaluación, conmigo van a sufrir. Ay, No, profe. no porque mis pruebas sean difíciles, sino porque todas mis preguntas tienen la misma característica. Así que es un tip
que yo le estoy dando para que en el resultado de las futuras evaluaciones les vaya mejor. ¿Ya? Todas las pruebas que vienen, y por venir me refiero a que mañana deberíamos tener otra evaluación, todas las evaluaciones son iguales. Tienen que leer con detención la pregunta, tienen que leer con detención cada alternativa, cada coma, cada punto, absolutamente todo. Y de esa manera se van a asegurar que les va a ir bien. Y les aseguro que les va a ir bien. ¿Ya? Gracias, profe, por la explicación. No me Ahora, fue mal en todo caso. a nadie, yo sé, por lo menos de todas las que revisé, yo sé que malas notas así al 100% no hubieron. O sea, yo sé que muchos no están y no van a estar conformes con digamos, con el puntaje que obtuvieron en algunas ocasiones, pero sí les puedo decir que los puntajes en sí nadie, ninguno de ustedes tuvo rojo. Ninguno. Absolutamente ninguno. Así que mal no les fue. ¿Ya? Lo que Gracias. pasa es que uno se exige mucho, uno se exige más. Estamos de acuerdo, se entiende completamente. Pero como les digo, a nadie les fue mal. ¿Ya? Sí, sí. Entonces, ¿alguna otra pregunta con respecto a la prueba? Porque, insisto, no la podemos revisar lamentablemente porque tenemos dentro del curso a gente que nos da la evaluación, así que dentro de lo que se pueda, la próxima clase, si Mari se pone al día, vamos a tratar de revisar la evaluación, pero no la voy a dejar grabada, ¿ya? Ya. Teniendo en cuenta que ustedes mismas después tienen acceso a la revisión de la evaluación y si queda grabado, obviamente, las personas que no han dado la prueba van a tener acceso a la respuesta. ¿Ya? Entonces, ¿alguna otra duda? Vuelvo a preguntar. Esta es la última opción. Hablo ahora calle para siempre. ¿No? Ya, listo. Vamos a comenzar entonces. Hoy día nos corresponde hablar de enfermedades endocrinas. ¿Ya? Endocrinas. Albert, ¿qué No estás me llamo haciendo? Albert, pero tranquila. Me puedo llamar Ahora Albert has si usted quiere. abrigada. Te has abrigado, ¿no? Con respecto a las enfermedades endocrinas, ¿ya? Tenemos que hablar de enfermedades que se producen por lo general por una desregulación de algún tipo de hormona, ¿ya? Eso es endocrino. Cuando hablamos de una enfermedad endocrina como tal, estamos hablando de una enfermedad que se produce por una desregulación de las hormonas. Por eso, por ejemplo, cuando queremos mencionar alguna enfermedad endocrina, tenemos dos enfermedades que se consideran dentro de este tipo dentro de este tipo de patologías de manera habitual, que vendrían siendo uno que es la dislipidemia, o sea, perdón, una que es la diabetes, que es la que se menciona más comúnmente, ¿cierto? Ujú. Y la otra vendría siendo el hiper o el hipotiroidismo. Siempre cuando hablamos de enfermedades endocrinas, las personas que se manejan en el tema, que están insertas dentro de esta área, nos dicen enfermedades endocrinas y automáticamente se les viene a la mente la diabetes y el hiper o el hipotiroidismo. O sea, directamente problemas con la tiroides. Ya sea una tiroides muy reactiva o una tiroides poco reactiva. ¿Ya? Entonces, en este tipo de enfermedades hay una hormona, por ejemplo, en el caso de la tiroides es principalmente la TSA, la hormona tiroestimulante o la hormona T4 o T3, la que se desregula, así como se pueden desregular muchas hormonas. Por ejemplo, en el caso de la diabetes, lo que se desregula es la producción de insulina. Y en el caso de la tiroides, o sea, en la diabetes sería una sola, y en el caso de la tiroides serían muchas hormonas, como les mencioné recién. La tiroestimulante, que vendría siendo la TSH, la T4 libre, la T3, y así una montonera de hormonas en general, ¿cierto? Que se mueven dentro del espectro de lo que es enfermedades de la tiroides, ¿ya? Por eso que puede ser una o pueden ser muchas.
Y esto, evidentemente, como estamos hablando de hormonas, va a tener mayor o menor impacto dentro de nuestro sistema funcional como cuerpo, como cuerpo o como ser vivo, ¿cierto? Dependiendo de qué es lo que regulen, ¿cierto? Porque cuando yo les hablo de diabetes, ¿qué tanto saben ustedes que impacta sobre la salud de las personas? ¿Cuál creen que es el daño que genera sobre la salud de esa persona? Los ojos, profe. Ya, en los ojos, ¿en qué más? Polidepsia, ¿Cómo? polifagia, profe, polifagia. Polifagia, ahí sí, polidipsia es la otra. Pero esos son síntomas, Javier. ¿Pero en qué influye dentro de la salud de la persona? Por ejemplo, ya me hablaron de los ojos, influye en la vista. ¿En qué más influye? Es En la, como hormonal puede ser, profe. Por eso, pero me dicen Ah, en los ojos. Cansancio, energía, sueño. Ya, en una disminución de la energía, ya, sí. ¿En qué más? puede, Sueño, puede darle también como unos bajones de ánimo. Se pueden sentir triste, deprimido, con ganas de Ojo, llorar. ojo, escuchen bien la pregunta. Yo les dije en la salud de las personas y ustedes me están dando los síntomas de la enfermedad. Hay una sola hasta el momento que me ha dicho en qué parte de la salud de la persona influye, que me dijeron que influye en los ojos, en la vista. Pero ¿en También en qué los, más? también en los riñones, profe, y en la Ya, piel. En la piel ya. también. Bien, listo. Y tenemos tres órganos más que se ven afectados. El páncreas. Pero eso es lo que se desregula. Y bueno, puede hacer que perder dedos, parte de Ahí los estaba. pies, A eso amputaciones, quería profe, ir. Dígame, Javier. amputaciones de mano, de pies, de pierna. La Javier, dígame. cicatrización, la También, cicatrización, la cicatrización demora más. sí, también. Ya. es- Entonces, en general, vamos a decir que la diabetes, hablando de enfermedades endocrinas, vamos a decir entonces que la diabetes afecta sobre la vista, la cicatrización, sobre qué más dijimos, sobre los riñones La y sobre la piel, piel. ¿Ya? Entonces, hasta ahí estamos ok. Si se dan cuenta, es una sola hormona de la que estamos hablando. Solo una, que es la insulina. Y con ujú, una hormona estamos afectando 4 órganos. O sea, ¿qué calidad de vida tiene el paciente que en este caso sufre de diabetes? Es una calidad de vida por lo general regular. ¿Me entienden? ¿Se ujú. entiende para dónde va la micro con el tema? sí. Entonces, dependiendo de las hormonas que afecte este proceso, esta enfermedad, es cómo va a afectar también la calidad de vida y la calidad de la salud de nuestro paciente. ¿Por qué? Porque las hormonas en sí son moléculas, o sea, son unidades funcionales muy diminutas que se preocupan de alguna forma de controlar diferentes procesos de nuestro cuerpo, procesos fisiológicos como por ejemplo el hambre, el sueño, las emociones, el crecimiento, la circulación, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las funciones más básicas de nuestro cuerpo están reguladas por algún tipo de hormona. Incluso la contracción cardíaca, o sea, el movimiento de contracción y relajación del corazón para que éste funcione, también participan hormonas. Y aún más, si nos vamos un poquito incluso más al extremo, cosa que a mí ustedes saben me encanta, ¿cierto? Tenemos el caso de las mujeres. Las mujeres
es la forma más fácil de darse cuenta que el cuerpo humano es funcionalmente hormonal, sobre todas las etapas menstruales o premenstruales, ¿cierto? Porque las mujeres cuando estamos por menstruar estamos con un tipo de ánimo y cuando estamos menstruando andamos con otro tipo de ánimo. A las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde tenemos otro ánimo, a las 10 de la noche tenemos otro ánimo y al día siguiente al levantarnos tenemos otro ánimo más, ¿cierto? Y ahora, llevándolo incluso manteniendo esa línea, llevándolo más allá, cuando las mujeres cesamos nuestro nivel reproductivo, ¿cierto? Cuando comienza el tema de la menopausia, nos volvemos aún más hormonales. ¿Por qué? Porque dejamos digamos, de ovular y todas las hormonas que regulaban ese proceso, literalmente se quedan sin trabajo. Entonces algo tienen que hacer. ¿Y qué es lo que hacen? Ponernos de mal humor, de mal genio, llorona, abochornadas, hinchadas, ¿cierto? Pregúntale a los maridos. Sí, y No nos necesito enferman, hacerlo. ya, nos duele el cuerpo, todo, todo. Nos duele la existencia, Sí, ¿cierto? exacto, sí. Ajá. Y los Por- hombres, cuando entran en una fase que no es muy similar a las mujeres, pero también cuando entran en la etapa ya de los 40, 50, también sufren un proceso muy similar a la mujer. La diferencia es que en el caso de los hombres no pasan por una menopausia como tal, sino que los hombres lo que sufren es un síndrome de andropausia. ¿Y eso qué significa? Que el hombre a cierta edad comienza a disminuir la producción de testosterona. Sí, Ojo, y también los afecta como psicológicamente, como entran en etapa de los 40 y los 50, entonces sienten que están envejeciendo y empiezan como a loquear también. sí, y también les da, sí, no, sí es verdad, hay muchos hombres que se les nota mucho el cambio hormonal y empiezan con la Sí, etapa que algunos les llaman los saurios. sí, señor, exactamente. Y hasta dejan sus esposas de tantos años por andar atrás de muchachitas porque se sienten que están envejeciendo, entonces creen que pueden todo. Sí, sí, sí. Sí, qué verdad. Se ríen, pero Ay, aquí con el permiso de Javier, ¿no? Porque Javier está muy joven, pero para Javier para que vaya mirando más adelante. Yo siempre he dicho, hombre no es gente. sin desmerecer, pero todos pasamos por una etapa hormonal, tanto hombres como mujeres. Obviamente a las mujeres se los nota más, a los hombres se les nota quizá un poquito menos, pero todos sufrimos un tema más o menos hormonal dentro de cierta etapa de nuestro proceso biológico, ¿ya? Y en el caso, por ejemplo, de los niños, eh, hay un problema, por ejemplo, con con la secreción de la hormona del crecimiento, que también le genera, que es una enfermedad endocrina, que esta enfermedad afecta el crecimiento y el desarrollo biológico físico de la persona. ¿Y eso qué significa? Hay personas que sufren esta enfermedad y que pueden tener 40, 50 años, pero se ven como de 15, 20, no más que eso. Y eso es porque tienen una enfermedad, no porque su genética sea así, que siempre se vayan a ver jóvenes. No, porque su sistema interno sigue envejeciendo de la misma manera que lo haría un sistema normal. La diferencia es que físicamente, visualmente, se ven mucho más jóvenes, como de la mitad incluso de la edad que tienen originalmente. ¿Ya? Y eso es una enfermedad endocrina. ¿Ya? Sí. También les afecta, cuando están, hay una que también les afectan niñitos, entonces el cabello se les pone feo, no le crecen las uñitas, tampoco crecen de tamaño, entonces hay que estar Exacto. dándole pues, preparativos allí que le mande el endocrino para poderla Ahora, nivelar, para que puedan. Ahora, hay que tener mucho ojo con esas enfermedades endocrinas porque la mayoría de las enfermedades endocrinas que se ligan mucho a lo que es el desarrollo del crecimiento, a los pacientes los afecta mucho psicológicamente, ¿ya?
Así que si en algún momento les llega a tocar un paciente con alguna enfermedad endocrina asociada al crecimiento, hay que tener mucho ojo en la parte psicológica. Ya se desregulan mucho en esa parte porque ven que ellos siguen envejeciendo, pero físicamente no se les nota. Claro, al principio les gusta el tema de que, me veo mucho más joven, tengo 30 y me veo de 20, de 15, no sé. Pero ya después cuando empieza a pasar el tiempo, sí les empieza a afectar porque ven que físicamente se ven de menos, pero internamente están de lo peor, ¿ya? Ahora, las enfermedades endocrinas como tal son enfermedades crónicas, tal cual. ¿Por qué? Porque las enfermedades endocrinas para comenzar a desarrollarse, su desarrollo es paulatino. La disminución o la desregulación hormonal que sufre el paciente no es inmediata. No es que el paciente nazca inmediatamente con una desregulación hormonal, como es el caso, por ejemplo, de los niños que tienen problemas con la hormona del crecimiento, que eso sí nacen genéticamente con esa enfermedad. Pero por lo general las enfermedades crónicas hormonales o las enfermedades crónicas endocrinas se van desarrollando de a poquito con el tiempo y en algunos casos se pueden presentar los primeros síntomas alrededor de los 15 años cuando ya el paciente, en este caso la persona, ha llegado a la etapa de la pubertad, adolescencia, ¿cierto? Que es donde ya deberían empezar a notarse los cambios y ahí ya se comienzan a ver los primeros síntomas. Ahora, si la enfermedad endocrina no se ha desarrollado inmediatamente, sí se van a empezar a desarrollar con los malos hábitos de vida, ¿cierto? Con el tema de la mala alimentación, del sedentarismo, el tabaquismo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que nosotros sabemos que no es un estilo de vida saludable, ¿ya? Y por lo tanto, una vez que aparecen los primeros síntomas, por lo general las enfermedades endocrinas pueden ser prevenibles, como por ejemplo el tema de la diabetes y la otra enfermedad que vamos a mencionar hoy día, que es la dislipidemia, que son enfermedades prevenibles, ¿ya? Pero una vez que estas enfermedades se presentan los primeros síntomas, ya no hay vuelta atrás. Por lo general tiene tratamiento, pero no cura, que es lo que es la característica principal de todas las enfermedades crónicas, ¿ya? Y para este tipo de enfermedades lo que se administra es una suplementación hormonal. O sea, si por ejemplo mi páncreas, en este caso, secreta poca insulina, lo que yo hago es administrarle a mi cuerpo un suplemento insulínico. O por ejemplo, en el caso de la dislipidemia, si yo sé que tengo problemas para regular el nivel del colesterol, el colesterol, recordemos que tenemos el colesterol LDL y tenemos dos tipos de colesterol. Tenemos el colesterol LDL y tenemos el colesterol HDL, ¿ya? El colesterol malo, a ver si alguien sabe. ¿Cuál es el colesterol malo? ¿El LDL o el HDL? A ver, escucho teorías. Se me olvidó. El HDL, Exactamente. El HDL es el colesterol bueno y el LDL es el colesterol malo. ¿Ya? En el caso de la dislipidemia, que es una enfermedad endocrina que vamos a mencionar, los niveles de lípido o de HDL en la sangre son altos. Como no hay una hormona que logre regular el colesterol, lo que los médicos hacen en la mayoría de los casos es administrar un medicamento que se llama hipolipemiante. O sea, un medicamento que disminuya los lípidos, que son las grasas, en la sangre. Y de esa manera mantener la enfermedad a raya o mantener la enfermedad controlada. ¿Ya? Entonces, hablamos de suplementación hormonal.
En el caso de que se produzcan pocas, se administra un medicamento para que aumente la producción. O, en su defecto, si produce muchas, se administra un medicamento para que disminuya la producción y se regule, ¿ya? Pero en general, las terapias de suplementación hormonal, que vendrían siendo los medicamentos, no son las únicas, digamos, tratamientos o las únicas terapias que existen. También hay cirugías, sobre todo en el caso de las personas con problemas de tiroides grave, o también fármacos como tal, ¿cierto? No una suplementación hormonal, que no es lo mismo, sino que aquí estamos hablando directamente medicamentos que disminuyan en este caso, el trabajo o la producción de las glándulas endocrinas, en caso que produzcan, como dije delante, que produzcan mucho. O sea, puedo administrarme hormonas en caso de que haya poca hormona, puedo someterme a una cirugía para regular la producción o disminuir la producción si el caso es grave, o puedo tomar algún medicamento para regular la producción en caso de que la hormona sea mucha. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? ¿Más o menos? Voy a hacer de cuenta que los grillitos respondieron que sí. Entonces, en este caso, por ejemplo, la diabetes es una de las enfermedades endocrinas por excelencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la diabetes se comienza a presentar cuando hay altos niveles de azúcar en la sangre, y este alto nivel de azúcar en la sangre se produce directamente porque falta una hormona que regula la sintetización del azúcar. ¿A qué se refiere eso? Que falta insulina. La insulina es la que toma el azúcar, la degrada y la convierte en energía. Si no hay insulina o si hay poca insulina, entonces no hay forma de regular la producción de azúcar y que ésta no viaje ni, digamos, se encuentre libremente por nuestro torrente sanguíneo y no cause los estragos que causa, ¿cierto? Entonces, si no hay insulina, lo que nosotros tenemos que pensar con respecto a la diabetes es que es una enfermedad que es potencialmente mortal. Y una vez, como les dije, que se presentan los primeros síntomas de la diabetes, lo primero que hace el médico es derivarnos a nutricionista. ¿Para qué? Para que regulemos el consumo de azúcares en nuestra alimentación. ¿Qué más hace? Como no hay forma ya de prevenirla porque la enfermedad está inserta, nos hacen un plan nutricional. Nos mandan a hacer ejercicios y nos mandan a tomar tratamiento de por vida. En primera instancia, por lo general, cuando lo que nosotros tenemos es poca cantidad de hormona, el médico trabaja con la hormona de insulina que haya. ¿Y eso qué significa? Que lo que nos va a suministrar el médico es un medicamento para disminuir los niveles de azúcar en la sangre y potencia la insulina que nosotros ya tenemos. ¿Se entiende? O sea, trabaja con lo mío y administra lo de él. Un ¿Sí? poquito. Exacto. Trabajamos en conjunto. Pero cuando la enfermedad se intensifica de tal forma que el páncreas se daña demasiado, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el páncreas inmediatamente va a dejar de procesar insulina. Y entonces, en ese caso, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Me sirve a mí un medicamento que potencie mi nivel de insulina si no tengo insulina? Pero inyectable, Exacto. inyectar insulina. Entonces ahí pasamos ya no a terapia farmacológica, sino que ahí pasamos a una suplementación hormonal, porque la insulina es una hormona.
Y ahí hay que trabajar en conjunto. ¿Y ahí qué se trabaja en conjunto? La suplementación hormonal más la terapia farmacológica para mantener los niveles de glucosa o en este caso de azúcar en la sangre. ¿Se entiende mejor el proceso de Sí, la diabetes? sí. Ya. Ahora, evidentemente, y como vuelvo a insistir, la diabetes no es el único no es la única enfermedad endocrina que vamos a encontrar. Tenemos también el hipertiroidismo, el hipotiroidismo, la dislipidemia. Hay otra enfermedad que no me puedo recordar el nombre en estos momentos, que es un problema del crecimiento, así como también las personas que sufren de apnea del sueño, por lo general también tienen un origen en la regulación de la secreción de la hormona que produce en este caso el proceso de cuánto se llama del sueño, el ciclo circadiano que se le llama. Entonces todo lo regula la hormona. Por lo tanto, todo puede tener un origen que nosotros podríamos decir un origen molecular, ¿ya? Empezando con la dislipidemia, que yo creo que es una de las enfermedades menos conocidas por el nombre, pero que todos saben cuál es, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes sabían que la dislipidemia era el problema del colesterol? Que ese era el nombre técnico. No, casi siempre le dicen a uno que es los Yo, profe. triglicéridos. Triglicéridos altos o Muy triglicéridos. bien. Los triglicéridos triglicéridos. es una cosa y el colesterol es otra, Es ¿no, profesora? colesterol, perdón, me equivoqué. Ojo, los triglicéridos y el colesterol son parte de la dislipidemia, Sí. ¿ya? Así que ahí hay que tener ojo. La dislipidemia es la enfermedad que engloba todo el tema de los triglicéridos, el colesterol y todo eso, ¿ya? No son cosas separadas. Entonces no estaba tan equivocada. No estaba tan equivocada. Cuando hablamos de la dislipidemia como tal, tienen que primero pensar en el origen de la palabra. Dislipidemia. Cuando yo separo la palabra, aquí esta parte a mí me gusta, un poquito de lenguaje. Si nosotros separamos la palabra lípida o lipidemia Líquido. y los estamos hablando de una sobreproducción de lípidos. El líquido. Lípidos, no líquidos, de lípidos. Y los lípidos es la forma técnica de llamar a la grasa o al colesterol. ¿Ya? Entonces, cuando a una persona le dicen usted sufre de dislipidemia, le están diciendo que usted, sea la grasa que sea, la tiene en exceso navegando por su torrente sanguíneo. ¿Por qué? Porque la dislipidemia no es el problema de los gorditos, ¿cierto? De los rollitos que nos salen en el cuerpo, porque ese es el exceso de grasa que se acumula en las partes blandas de nuestro cuerpo y es ahí en donde nosotros empezamos a notar los rollitos de la guatita, los rollitos al lado de la axila, el aumento de cuánto se llama, de glúteos, el aumento de piernas, etcétera, 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 y después estamos alegando que nos quedan grandes, chicos los pantalones, ¿ya? Esa colección de grasa es una consecuencia de la dislipidemia, porque la dislipidemia es una enfermedad en donde la grasa no está alojada en ningún otro lado que no sean las paredes de las arterias o de las venas. Literalmente, la dislipidemia lo que a nosotros nos está diciendo es, oye, tú dentro de tus arterias tienes acumulada una cantidad tan grande de grasas que se te están atrofiando. Eso es lo que nos dice la dislipidemia. ¿Ya? Y cuando ya el nivel de grasa acumulada dentro de las paredes de la arteria supera un límite, se obstruye. Y al obstruirse se produce la tan famosa enfermedad de la ateroesclerosis.
Y la ateroesclerosis es o significa que una parte de la arteria se colapsó porque tenía mucha cantidad de grasa que obstruyó la arteria, ¿cierto? Y se formó literalmente una costra de grasa. Que eso es lo que eso es lo que sucede cuando hacen cateterismo en las arterias del corazón. Claro, el tema de la, eso tiene un nombre, las angioplastías. Ujú. ¿Qué significa? Hagan el ejemplo o hagan el recuerdo si es que lo han hecho. ¿Alguna vez, yo creo que más de alguna vez ustedes en algún momento han freído pollito, ¿cierto? O han freído un par de hamburguesas, etcétera. Se han comido la hamburguesa con todas las ganas del mundo, dejaron la sartén ahí, no la lavaron al tiro, se les olvidó, o quién sabe qué van a ocupar el aceite para después, he escuchado de todo, ¿ya? Y se fueron a comer su hamburguesa. Y dijeron, ya, después lavo la loza. Se fueron a comer su hamburguesa y cuando ustedes se fueron, el aceite estaba total y completamente líquido, Duro. ¿cierto? Líquido. Pero después cuando terminaron de comer y se acordaron que tenían que ir a lavar la loza, partieron a la Está duro. cocina, vieron el sartén y el sartén estaba blanco y tenía una capa como de mantequilla, una cuestión dura y gruesa. Hay que De echarle agua, hay que echarle manteca. agua hervida para poderlo lavar. Y hay que empezar a echarle agüita caliente, harto sí, porque más encima queda todo grasoso, etcétera. Eso mismo que yo les estoy mencionando de manera informal, ¿cierto? Y que nos puede pasar de manera regular en nuestras casas, es exactamente lo mismo que le va a pasar a nuestra arteria. Se va acumulando alrededor, se va acumulando alrededor, se va engrosando, se va engrosando, se va engrosando, se va engrosando, hasta que literalmente se cierra. Y finalmente, esa capa de lípidos, una vez que por ABC motivo se rompe, esa costra de grasa, ese pedacito de grasa es lo que al final navega por nuestro torrente sanguíneo y puede llegar a producir infartos, derrames, Su trombosis. trombosis, muchas gracias, trombosis, isquemias, etc. ¿Por qué? Porque ese trocito de grasa se tiene que alojar en algún lado, porque no es parte del sistema sanguíneo, ¿cierto? No es parte de nuestra sangre, es un ente externo y que Ujú. además está endurecido. Ya. Y eso navega por el torrente sanguíneo, se aloja en algún lado del torrente sanguíneo y deja estragos como los que le acabo de mencionar. Por eso que la ateroesclerosis, y en este caso principalmente la causa que es la dislipidemia, es tan peligrosa, ¿ya? Porque lamentablemente tiene consecuencias nefastas dentro del sistema circulatorio. Y tenemos que recordar que nuestro sistema circulatorio maneja todo nuestro cuerpo porque tenemos venas, vénulas, arterias en todo nuestro cuerpo, ¿ya? Ujú. Ya. Ahora, siempre recordar que la dislipidemia obviamente va a afectar en mayor grado a quienes creen ustedes, A las personas obesas, no. a las personas obesas, y a quienes más, Y a los abuelos, no. no, a los abuelitos no, Los fumadores, fumadores, profe. a los fumadores, especialmente a las personas fumadoras. ¿Por qué? Porque hay un problema sanguíneo y respiratorio, y no solo sanguíneo, sino que circulatorio de base, porque eso es lo que afecta en general y en principal causa el tema del tabaco, ¿ya? Wow. Ahora, tal como dijo Miller Lite, en los adultos, sobre todo estamos hablando de adultos por sobre los 35, 40 años APP, que vendría siendo el promedio, estamos hablando de que la dislipidemia se va a relacionar con mayor grado a la obesidad o estilos de vida poco saludables como una ingesta alimenticia
desregulada o adhesora o rica en proteínas, falta de ejercicio, etcétera, y todo lo que tiene que ver con los hábitos de vida no saludables, ¿ya? Pero, ¿cuál es el problema con la dislipidemia? No fuera que presenta todos estos síntomas, ¿cierto? Ni que presentara todos estos, o que fuera a producir todos estos posibles problemas, valga la redundancia, ¿ya? Sino que el problema de la dislipidemia en sí es que es silenciosa, pero es silenciosa a tal extremo que es considerada como una enfermedad ninja. Aparece de la nada, siendo que lleva presente mucho tiempo en nuestro cuerpo, pero aparece de la nada y nos damos cuenta cuando tiene efectos colaterales graves, porque la dislipidemia no presenta síntomas. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Ahora, para que entiendan mejor, por ejemplo, cómo se vería una muestra de sangre con una dislipidemia grave. Estoy buscando la imagen para que ustedes la puedan ver. Acá está. Profe, ¿puedo presentar las pruebas? Son como 4. Sí, Moni, no hay problema. Después me habla por WhatsApp. Les voy a mostrar una imagen de una persona con una dislipidemia severa. Vamos a ver qué me van a decir. Yo creo que ni siquiera van a creer que eso es una muestra real. Miren. Esa es una muestra de sangre real. Yo creo que yo una vez, profe, vi algo así. Estaba en el hospital haciendo una cuestión, una cita, algo, y vi a alguien que se le tenía como, botó mucha sangre y se le convirtió así, una sanguaza abajo y arriba blanco. Esto es 100% sangre, solo sangre. Todos los componentes de la sangre. Me refiero a los hematocritos, los glóbulos blancos, las plaquetas, etc. Y esto que ustedes ven acá, esto blanquito tipo crema, es literalmente solo grasa. Wow. O sea, imagínense el grado o el exceso de grasa que Grasa. tiene que haber tenido esa persona en su cuerpo para que al tomarle la muestra quedara así. Porque una muestra de sangre que ya está procesada se ve así. Cuando uno la centrifuga para separar los componentes de la sangre se ve así. Se ve una parte roja y se ve otra parte blanquita. Así se ve una sangre normal. No la había Pero visto esta, así. ya, esa es una muestra de sangre, digamos, centrifugada, lista para procesar. Así. Y esta es la muestra cuando recién la toma. Pero imagínense, esta entonces es una muestra recién tomada. Y esta también es una muestra recién tomada. O sea, imagínense cómo tiene que haber tenido el nivel de colesterol que tiene que haber tenido para que la muestra recién tomada saliera así. Profe, ¿cuánto es el nivel de colesterol normal ahora? ¿Usted se refiere a la gráfica específica de cuánto es el nivel de colesterol normal? ¿Sí? ¿Esa es la pregunta? Sí, profe. Ya, ahí se la voy a mostrar. Sí. Esto es el nivel normal. Pero esto es para adultos. Y recuerden que siempre se va a dividir entre hombres y mujeres, ¿ya? Por lo menos el HDL. El colesterol total para hombres y mujeres debe ser de menos de 200 miligramos por decilitro. Y el LDL, que es el colesterol malo, debiese ser menor a 100 miligramos por decilitro. Eso significa el DL.
En el caso de las mujeres, o sea, en el caso del HDL, para los hombres debiese ser de menos de 35 miligramos por decilitro y en el caso de las mujeres debiese ser de menos de 40. Las mujeres siempre tenemos una posibilidad, por así decirlo, de que tengamos mayor cantidad de colesterol LDL, HDL, porque nosotros tenemos más depósitos de grasa que el hombre. Por ejemplo, nosotros tenemos más cadera, tenemos más trasero, además tenemos la zona de los pechos que también acumulan cierta cantidad de grasa, cosa que el hombre por lo general no debiese tener a menos que, por ejemplo, sufriese una obesidad o un sobrepeso importante. ¿Ya? ¿Se entiende? Ahora, aquí está la tabla, por ejemplo, separada por cuál sería lo óptimo, que es lo que vimos recién, cuál sería un nivel alto y cuál sería un nivel muy alto. Con respecto a lo que es los niveles de colesterol, está toda la información en internet en realidad con respecto a los niveles y se manejan los niveles estandarizados para todas las personas. Así que no debiese ser un problema, por ejemplo, si ustedes quieren, se hacen un examen de sangre y quieren saber si están dentro de lo normal, tienen acceso a la información de manera inmediata. Es cosa de que ustedes sepan cuáles son los rangos, ¿no? ¿Pero me entienden la idea? Sí, profe. Sí, profe. ¿Dudas, consultas con lo que hemos visto Sí, hasta aquí? No, de mi parte no. Súper. Entonces, son las 8, vámonos al recreo hasta las 8:15 y a lo que volvamos terminamos con la diabetes, más la otra parte que nos falta y tratamos de terminar tempranito, ¿ya? Así que Bueno, profe. nos vemos a las 8:15.
ahora sí, vamos a continuar. Vamos a tomar desde donde quedamos. Entonces ahora vamos a hablar específicamente de diabetes. La diabetes, insisto, como dije anteriormente, la mayoría los conoce, ¿ya? Y la diabetes es... Denme un segundo, voy a ir a arbitrar el partido. Vengo. Ya, ahora sí. Como les decía, la diabetes es una de las enfermedades crónicas más comunes y específicamente la diabetes es una enfermedad crónica de carácter endocrino. ¿Por qué? Porque la diabetes, principalmente lo que sucede en esta enfermedad es que el páncreas, que es el encargado de regular el azúcar, deja de producir insulina en las cantidades correspondientes y, por lo tanto, produce poquita o no produce ningún tipo de insulina en absoluto, ¿ya? Y sabemos que la insulina, como ya lo mencionamos, es la que se encarga de regular el exceso de azúcar en la sangre. En este caso, se le denomina a la sangre glucosa sanguínea. En cuanto a la diabetes, hay dos tipos que son los principales y un tercero, que los mencionamos en algún momento, que es como la excepción a la regla, ¿ya? ¿Cuáles son esos tipos de diabetes más comunes? La primera es la diabetes mellitus tipo 2, ¿ya? La diabetes tipo 2 o diabetes mellitus tipo 2 es la diabetes en donde el cuerpo genera una cantidad de insulina, pero que es escasa. O sea, producimos insulina, pero producimos muy poquita insulina. Entonces, el cuerpo no procesa de la forma correcta el azúcar en la sangre, ¿ya? Y ahí es donde entramos con la terapia farmacológica para disminuir los niveles de glucosa. Y ahí entra todo lo que es los hipoglicemiantes, la glibenclamida, la metformina y todos los que tengan relación con ese tipo de enfermedades, ¿ya? Y el otro tipo, que es el segundo más común, es la diabetes tipo 1 o diabetes mellitus tipo 1. En esta enfermedad, en este tipo de insulina específicamente, ¿ya? Lo que sucede es que el páncreas no produce casi nada de insulina o no produce ningún tipo de insulina. Y ahí es donde empezamos a administrar suplementación hormonal. ¿Se recuerdan? ¿Sí? Entonces, en la diabetes tipo 1 ocupamos insulina y ahí es donde el paciente se tiene que estar inyectando insulina cada cierto tiempo para poder, en este caso, hacer que el cuerpo regule los niveles de glucosa. Y también se acompaña o se respalda un poquito en también terapia farmacológica con hipoglicemia. Entonces actúan en conjunto, ¿ya? Tipo 2, el cuerpo procesa más la insulina, o sea, procesa más la glucosa, entonces ocupamos hipoglicemiantes, terapia farmacológica. No hay problema, Sara, vaya nomás. En la diabetes Profe, tipo, dígame. una consulta, ¿una persona puede llegar directamente a la insulina tipo 1 o siempre pasa de la tipo 2 a la 1? Por supuesto que sí, se puede pasar directo de una a otra. O sea, una persona puede pasar inmediatamente de diabetes, o sea, de cuánto se llama, de no tener nada a diabetes tipo 1. Ya. Pero ojo, que para que pase para que pase inmediatamente de ser sano, por así decirlo, a diabetes tipo 1, por lo general tiene que haber una enfermedad. Por lo general tiene que haber una enfermedad de base en la persona.
Como por ejemplo, en este caso, podría ser una dislipidemia. Ahí por lo general se pasa directo a insulina. Y eso también en algunas ocasiones también sucede en las personas con diabetes cuando se les administra terapia farmacológica, pero el paciente no responde a la terapia farmacológica. O sea, es tipo 1, pero hay algunos doctores, especialistas, que prefieren iniciar con terapia farmacológica, pero no hay una buena, ¿cómo decirlo? No hay una buena respuesta al tratamiento, entonces ahí el doctor pasa directamente al uso de insulina. ¿Se entiende, Profe, Villarreal? sí, profe, una consulta. Dígame. Uno pasa de uno, no es que exista la prediabetes, porque a mí me diagnosticaron que era prediabética. De hecho, ahí viene, lea más abajito, dice prediabetes. Ahora, ojo, pestañesteja con esto. Con respecto a la prediabetes, hay una disputa, por así decirlo, entre los diferentes profesionales que dicen algunos que no existe la prediabetes y hay otros que dicen que sí existe la prediabetes. ¿Por qué hay algunos que dicen que no existe la prediabetes? Porque dicen que cuando ya hay un nivel elevado de sangre en el azúcar, el paciente ya es diabético. Pero hay otros que dicen que el paciente prediabético es aquel paciente que tiene un nivel de azúcar elevado en la sangre, pero que no llega a ser lo suficientemente alto para poder considerarlo diabetes. ¿A qué se refiere esto? Los niveles de sangre, o sea, los niveles de glucosa en la sangre en una persona sana debiesen ser como máximo. Entonces la voy a ocupar, déjame la cuando tú puedas. Póngase la parte de arriba del pijama que la voy a ir a lavar. Me vuelvo a explicar. Cuando una persona no tiene, digamos, ningún tipo de problema, los niveles en la sangre debiesen ser como máximo entre 100 a 110 miligramos de azúcar por decilitro. ¿Ya? Eso se considera normal. Pero hay personas que estando en ayunas, por así decirlo, que es la forma en la que se demuestra digamos, se toma la muestra para saber si es diabético o no. Hay personas que en ayunas tienen un nivel de 100 entre 120 y 130 máximo miligramos por decilitro. Pero para que una persona se considere diabética, tiene que tener por sobre los 140. Entonces, ¿qué pasa con el rango entre los 110, que es el tope máximo, y los 139? A ese rango de personas se les considera prediabéticas. ¿Se entiende? Profe, yo marco eso cuando me han hecho exámenes, cuando me han visto, marco 130, ese rango, pero no más allá de 140. Eso. Pero por eso, a ese rango se le considera como una persona prediabética. Dígame. O sea que es cuando la persona le mandan una dieta y ejercicios para no pasar a la diabetes, me imagino. Exactamente, Millerlay. Ahí es donde entra la parte preventiva. O sea, ahí es donde lo que se llama la enfermería preventiva tiene que hacer su pega. Pero no solo la enfermera preventiva es la que tiene que hacer su pega, porque en ese tipo de casos es también el paciente el que tiene que poner de su parte para no ser diagnosticado diabético como tal. Porque si ya tiene una preexistencia, que en este caso vendría siendo la prediabetes, ¿cierto? Es muy probable que si esa persona no se apega al tratamiento o no se apega a la pauta alimenticia o a la pauta de ejercicios, lo más seguro es que en el plazo menor a 6 o a 3 meses la persona ya se transforme en diabética tipo 2. ¿Se entiende la idea de cómo es el proceso, de cómo se salta de una u otra? Sí, sí, se entiende. Profe, una consulta. ¿Puede haber sido cuando a mí me mandaron a hacerme el examen de azúcar? Póngale usted el fin de semana, el fin de semana anterior, me tocaba el día lunes y el fin de semana me comí un pedazo de torta que se la encargo. Y claro, obviamente yo lo deduzco a eso, de que por eso me encontraron el azúcar alta. Pero, ojo,
Hay que tener ojo con eso. Una persona no se demora 24 horas en procesar el alimento. Ya. Una persona se demora a lo más 12. Entonces, Ya. ¿por qué si usted tenía, por ejemplo, el día domingo, se atragantó con el pedazo de torta, pero usted le tomaron el examen el día Lunes. lunes? ¿Por qué todavía tenía el azúcar elevada si usted ya se había comido el pedazo de torta el día anterior? Ah, ya. Ya. Porque recordemos que los exámenes de sangre todos se deben tomar en ayunas, ¿cierto? Ya. Porque usted estaba en Sí, ayunas cuando le tomaron el examen. claro. Entonces, ahí está la pregunta. ¿Por qué, siendo que usted estaba en Profe, ayunas, seguía teniendo nivel elevado? Dígame, Javier. es que no lo escuché bien en antes, para entender bien. Usted dice la diabetes prepandial es 70-100 en ayuna. O sea, Sí. No, y es lo que después yo de 2 horas. no, lo que yo dije es que estando en ayunas, lo normal es entre 70 y 100 en ayunas. Y postcarga, Prepandial, sí. Ya. preprandial, y postcarga debiese ser máximo 125. Ah, Máximo. ya, sí. Ahora lo entendí. Es que como no lo escuché bien, por eso preguntaba. No hay problema. Y por eso Ya. que queda ahí la disyuntiva de qué es lo que pasa con el rango entre 110 y el 130. Y es ahí en donde entramos con la clasificación de los prediabéticos, que insisto, todavía es un poco la disputa entre los profesionales de que la prediabetes no existe, o es o no lo es. Hay algunos que son del extremo de o es blanco o es negro, pero no puede ser gris. Pero hay otros que dicen que sí, sí puede Es, ser gris. es como los que dicen que el preinfarto no existe, que lo que existe es el infarto. Hay unos, Siéndole muy sincera, Anita, en ese caso yo soy de las creyentes de que el preinfarto no existe. sí, hay doctores que dicen, le di un preinfarto, y hay otros que dicen, pero si esto no existe, hiciste infarto, si no, no es, y tienen ese dilema. Pero bueno, ahí ya después les voy a dar mi punto personal del por qué creo que el preinfarto no existe. Pero con respecto a la diabetes, entonces ahí tenemos el tema del rango, por así decirlo, este rango nublado, en donde qué es lo que se hace con este paciente, y ahí es donde entra el tema de la prediabetes, que por lo general cuando el paciente no sigue las indicaciones médicas, cuando se le ha detectado una prediabetes, es donde pasa o se pasa, digamos, a la diabetes tipo 2. Y la excepción a la regla, que es la que mencionamos en algún momento en clase de atrás, es la diabetes gestacional. Sí. Que la diabetes gestacional también es una enfermedad endocrina. Pero ¿cuál es la diferencia de la diabetes gestacional, tal como la mencionamos en Profe, clase? disculpe que le interrumpa. Me tengo que retirar porque como estoy de turno de 24 y tengo una emergencia. Vaya nomás. Ya, gracias. Ya, Marcela, que tenga buen día. Entonces, la diabetes gestacional, como lo mencionamos en clase anteriormente, es una excepción a la regla, porque como su nombre lo dice, se da solamente cuando la mujer es gestante, o sea, está en el proceso de embarazo, ¿ya? Y la la diabetes gestacional se da porque el nivel de azúcar está muy elevado, pero solamente en el caso de que la mujer esté embarazada, y por eso se considera diabetes gestacional. Una vez que el embarazo se desarrolla completamente, la mujer da luz, a lo más la diabetes debiese mantener sus síntomas hasta 1 o 2 meses post alumbramiento. Después de eso, la diabetes gestacional debiese desaparecer. Si el problema persiste, ojo con lo que les voy a decir, si la diabetes gestacional pasa los 2 meses y persiste, entonces ya no es una diabetes gestacional. ¿Qué tipo de diabetes creen ustedes que sería? Una diabetes tipo 2. Muy bien, exactamente. Una diabetes mellitus tipo 2. ¿Ya?
¿Por qué? Porque ¿por qué no se considera diabetes tipo 1? Porque la diabetes tipo 1 dice que no está produciendo nada o poca insulina. Y en este caso, la mujer gestante sí está produciendo insulina, pero está produciendo muy poca insulina. Muy poco. ¿Ya? Entonces, por eso mismo es que nosotros decimos que de diabetes, o sea, de diabetes gestacional, puede pasar a diabetes tipo 2. ¿Se entiende la idea? Sí. Sí, profe. Listo. ¿Dudas, consultas, preguntas hasta acá? ¿Sí? ¿No? No. Ya. Estupendo. Y entonces vamos a pasar a ver lo último que nos falta, que son las enfermedades renales. Con respecto a las enfermedades renales, como su nombre lo dice, las enfermedades renales afectan a los riñones, ¿ya? Y los riñones son literalmente nuestro filtro. ¿Por qué? Porque los riñones son los que se encargan de eliminar absolutamente todas las sustancias tóxicas o nocivas por medio de la orina, ¿ya? De esa forma nosotros regulamos nuestro cuerpo con todo lo que nos hace mal, ¿ya? ¿Cuál es el problema con los riñones? Que al ser un filtro, el filtro es muy sensible y es sensible a absolutamente todo, infecciones, enfermedades de las que ustedes se imaginen, ¿ya? Y lamentablemente los riñones, al ser tan sensibles, al sufrir una enfermedad potencialmente riesgosa, o sea, perdón, potencialmente letal, ¿cierto? Provoca en los riñones un daño irreversible, ¿ya? Y eso es lo que al final hace que la enfermedad de los riñones se vuelva crónica, porque una vez que el riñón se dañó o el riñón se enfermó, entonces no hay forma de volver a hacer que el riñón vuelva a funcionar de la forma correcta, ¿ya? Ahora, dentro de las enfermedades renales hay muchos tipos. Tenemos la enfermedad renal crónica, tenemos el cáncer de riñón, tenemos la nefropatía diabética, que es la enfermedad de los riñones que se asocia a los pacientes con diabetes. Tenemos la glomerulonefritis crónica y tenemos, por ejemplo, también, ¿qué otro tipo? A ver, las cistitis crónicas. ¿Ya? Que las cistitis son enfermedades infecciosas que se dan a repetición y que por lo general a las personas al final termina dañándoles el riñón y las dejan con uno solo funcionando, ¿ya? En el caso de las enfermedades que acabamos de mencionar, lo que se va dañando es la nefrona. ¿Qué es la nefrona? La nefrona es la unidad funcional del riñón. O sea, tenemos el riñón, tenemos los filtros y el filtro más pequeñito, que es el que termina de eliminar absolutamente todo, es la nefrona. O sea, si yo les llego a preguntar cuál es la unidad funcional del riñón, ustedes tienen que saber que es la nefrona, ¿ya? Y las nefronas son las encargadas de filtrar la sangre. O sea que por medio de una vez que la sangre pasa por el riñón, esta se filtre, absorba las toxinas y posteriormente esta las sintetice y las regule de tal forma que se eliminen por medio de la orina. Por eso que, por ejemplo, cuando uno está enfermo, tiene un resfrío común, tiene una enfermedad, por ejemplo, hablemos de enfermedad respiratoria o tiene una enfermedad digestiva, no sé si alguna de ustedes se ha dado cuenta o si ahora se van a poner a observar, ¿cierto? Se van a dar cuenta que cuando tienen cualquier tipo de enfermedad, no solo el olor de la orina, sino que también el color se modifica mucho y sale un pipí más oscuro, más amarillo, El olor más fuerte. el olor más fuerte. Entonces, todo eso son indicios o son indicativos de que efectivamente el riñón está haciendo su pega y está eliminando las cosas que nos están haciendo mal.
¿Ya? Ahora, dentro, como dijimos, de las enfermedades renales, una vez que el riñón se afecta, la enfermedad se vuelve crónica y al volverse crónica puede afectar de tal manera al riñón que se puede producir algo que se llama una insuficiencia renal, ¿ya? Y la insuficiencia renal es potencialmente mortal, ¿ya? Porque ¿qué es lo que hace la insuficiencia renal? Hace que los riñones dejen de funcionar. Y al dejar de funcionar, las personas deben recurrir a un trasplante. Y ustedes saben que en general en América Latina todos somos pésimos, malísimos para ser donadores de órganos. Así que hay personas que están, una vez que la insuficiencia renal se declara, hay personas que están toda su vida conectadas a una máquina de diálisis y por lo tanto su calidad de vida se ve completamente afectada. ¿Por qué? Porque tienen que ir cada 3 días a un centro de diálisis a, valga la redundancia, a dializarse. O sea, a filtrar su sangre para que las toxinas en su cuerpo no se acumulen y de esta manera no se afecten otros tipos de órganos en su cuerpo. ¿Se entiende? Sí. Ahora, el tratamiento, como su nombre lo dice, es la diálisis. Y esta máquina lo que va a hacer es por medio de un filtro artificial, se eliminan estos tóxicos. Y los procesos de diálisis no son cortos. Los procesos de diálisis son larguísimos, duran por lo menos de 3 a 4 horas, porque hay que filtrar toda la sangre del paciente. Y además, los pacientes que se someten a diálisis tienen que someterse a una intervención quirúrgica para poder hacer, digamos, la conexión de una arteria con una vena, que por lo general la hacen aquí en el brazo, o la hacen en la zona del abdomen, o en la zona de la ingle, ¿ya? Y eso se llama una fístula arteriovenosa. Y se ¿Para pone qué hace? fea, con el tiempo se pone feo. Lamentablemente sí. ¿Y eso para qué se hace? Para conectar la arteria con la vena y que de esta manera tengan acceso directo al sistema circulatorio central para poder absorber todas las para poder, ¿cómo se llama? Para poder filtrar la sangre. Y tal como dice la Anita, sí, a la larga se pone fea porque queda como un tremendo acrocordón en la zona del brazo Como o en una la raíz zona... de planta, como una raíz de mata se pone, como una raíz de Exacto. planta. Sin Y es, un, mencionar que para... y es muy Sin sufrido, ese es muy sufrido porque uno no puede comer, no puede beber suficiente agua. sin mencionar que Es muy sufrido. la persona que se somete a diálisis tiene que tener un régimen estricto, tiene que tener tratamiento estricto, tiene que tener una cierta, digamos, digamos, capacidad psicológica para soportar también el proceso, porque cuando una persona se somete a diálisis, la tienen que inyectar, le tienen que literalmente poner un catéter en esa fístula, en esa conexión, que es del tamaño casi del tubo de un lápiz pasta. Sí. Así de grueso por lo menos. Y evitar que eso no se le vaya a infectar porque se infecta. Así de grueso. Y es incluso, yo diría que un poquito más grueso que esto. Y eso literalmente se lo inyectan al brazo para poder conectarlo a la máquina para poder filtrarlo. Es un proceso muy tedioso y muy desgastante. ¿Ya? Ese es el proceso de la insuficiencia renal. Es la etapa última de un problema renal crónico. ¿Ya? ¿De qué tipo de enfermedades vamos a hablar hoy día? Vamos a hablar de 3. Vamos a hablar de la enfermedad renal crónica, que la enfermedad renal crónica es la que por lo general lleva o desencadena la insuficiencia renal, ¿ya? En este caso, en la enfermedad renal crónica, como dijimos, los riñones son los que filtran, ¿cierto?, todo el exceso de sangre, de líquido y de todo el resto de cosas. Los riñones, por una infección, comienzan a fallar.
y por lo tanto los desechos en el cuerpo se van a empezar a acumular. Y las personas que comienzan a acumular desechos en el cuerpo comienzan con desorientación, cambios de color en la piel, aumento de inflamación por acumulación de líquido, etc. O sea, ¿qué es lo que sufren en palabras técnicas? Para que ustedes sepan. La hinchazón por acumulación de líquido se llama anasarca. Me inflo como un globito, pero literalmente soy una bomba de agua, porque estoy lleno de líquido. Estoy hinchado, pero no es de gases. Estoy hinchado por exceso de líquido, y eso es una anasarca, una acumulación de líquidos en todo el cuerpo. El cambio de coloración en la piel, por lo general, es un cambio de coloración más amarillento, se le denomina ictericia. Y la ictericia se presenta en la piel por un color amarillento que además produce mucha picazón, y también se ve en en las escleras de los ojos. Los ojitos se les colocan igual igual de amarillas. De hecho, las personas con ictericia se ven como los Simpsons. Así de amarillas se llegan a ver. Y la confusión en palabras técnicas se le denomina desorientación. Y eso es porque los tóxicos que están acumulándose en el cuerpo están afectando a las funciones del cerebro. ¿Ya? Ahora, en la enfermedad renal crónica, en los inicios, los síntomas van a ir apareciendo de manera paulatina, pero no siempre van a ser específicos a una enfermedad renal crónica. ¿Ya? Y incluso hay algunos pacientes que no van a presentar absolutamente ningún tipo de síntomas. Y la única forma de poder diagnosticar la enfermedad renal crónica como tal es por medio de exámenes de laboratorio. ¿Qué tipo de exámenes? Exámenes de sangre, además de un examen que se llama el examen de función renal, que literalmente mide la cantidad de pipí que uno hace en 24 horas, la cantidad de bacterias que tiene, la cantidad de orina, el color, el aspecto, absolutamente todo. Y de ahí, con los exámenes de laboratorio, sacan un diagnóstico. ¿Ya? En la enfermedad de ¿Ese es el oro cultivo, profe? No, corazón. El urocultivo por lo general sirve para ver tipo de bacterias, se utiliza más recurrentemente en infecciones urinarias. El urocultivo se puede tomar en enfermedad renal crónica, pero no va a hacer, digamos, mayor diferencia para hacer un diagnóstico que nosotros diríamos un diagnóstico diferenciado. Ese creo que es el que se recoge en 24 horas, ¿no, profe? ¿El urocultivo? No. No, el que usted está diciendo. Sí. Es el que se recoge en 24 y uno horas tiene que llevar todas las botellas de pipí que haya juntado. que haya juntado. O si no te dicen, tienes que juntar esta botella, vamos a suponer 5 litros, lo tienes que llenar en 24 horas. No, pero por lo general el examen para la función renal es la cantidad de pipí que tú hagas y tienes que llevar todas las botellas que hayas hecho durante el día. El tratamiento para la enfermedad renal crónica es principalmente para controlar síntomas, o sea, para ayudar a que el riñón filtre de mejor manera la orina. Pero ya cuando la enfermedad renal crónica ha ido avanzando en el tiempo, es donde además de tratamiento farmacológico, para poder eliminarle el exceso de líquido, se utilizan mucho los diuréticos. Y en etapas más avanzadas, cuando ya estamos por llegar, por ejemplo, estamos llegando a la insuficiencia renal, es necesario hacer el proceso de diálisis o incluso llegar al trasplante. Muchas de las personas que están en diálisis actualmente lo que están en lista de espera para un trasplante. Y a veces el trasplante no llega. ¿Ya? Este tipo de pacientes lo van a ver mucho. Mucho. Y hay que tener mucho ojo porque cuando están los pacientes dializados en casa, hay que ver el tema de las alarmas, de que no, de las complicaciones y todo eso, hay que verlo directamente en el domicilio. Tal como dijo la Anita, que el sitio de punción no se vaya a infectar, que el paciente, ¿cuánto se llama? Siga las indicaciones médicas, que no se vaya a desconectar la máquina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por otro lado tenemos la glomerulonefritis. La glomerulonefritis también es una enfermedad renal crónica. Y la glomerulonefritis de lo que nos habla es de una inflamación de los glomérulos, que es la parte más grande de los riñones. O sea, perdón,
Como los Sí, bien digo. tejidos, como los tejidos, como los tejidos. Es del filtro más grande, para que se entienda. ¿Ya? Del Sí, filtro o más sea, grande del glomer, del riñón. ¿Ya? es como la más complicada. De hecho, no, la más complicada es siempre la enfermedad renal crónica, pero la glomerulonefritis tiene una característica y es que los glomérulos son los que se encargan principalmente de eliminar el exceso de líquidos y de electrolitos. Entonces, el glomérulo, al no funcionar bien, produce lo que yo les denombré de antes, que es la anasarca, que es la inflamación de los tejidos por acumulación de líquido. Y además, como están los glomérulos, que son las partes más grandes del riñón, afectadas, también va a afectar a la nefrona, que la nefrona es la encargada de eliminar los desechos del torrente sanguíneo. Entonces se va a hacer un mix, ¿ya? Profe, Ahora, yo me quedé pegada en el examen que hacen para la insuficiencia renal. Si se recoge una cantidad de orina, también controlan lo que uno tiene que tomar de líquidos o no. no, no te prohíben tomar líquido ni nada de eso. Solamente te dicen que tienes que recolectar la cantidad de orina que tú hagas en 24 horas. Ya, gracias. Ahora, ahora, se reguló hace poco eso y tú, el día del examen, ese día, por ejemplo, tienes que dejar tienes que estar en ayunas, pero no te restringen el agua, tienes que estar en ayunas. Para el día siguiente, cuando se cumplan las 24 horas, tomarte un examen de sangre, Ya, que va junto al examen de pico. ya, profe. Entonces, eh, como decíamos, los glomérulos en este caso, la enfermedad como tal, tiene dos formas de aparecer. Una, que es la gradual, ¿cierto? Que es de a poco, y la otra es de forma aguda, o sea, aparece de un minuto a otro, ¿ya? Esto puede desencadenarse, por ejemplo, por una infección urinaria, maltratada, típica que, sobre todo en el caso de las mujeres, y aquí sí voy a ser bien enfática, las mujeres somos re malas para el médico. Y cuando estamos con una infección urinaria, como ya hemos tenido antes una infección urinaria, creemos que el medicamento que nos recetaron hace 1000 años atrás también va a ser efectivo para esta infección urinaria. Entonces, no vamos al médico, nos automedicamos y creemos que le hicimos de oro. Tomamos 3 días de medicamento y listo, se acabó. Y eso no es así. Todas las enfermedades que tienen que ver con el área en este caso, de los riñones, deben ser tratadas de forma específica por el especialista porque no todos los medicamentos sirven con respecto a las diferentes bacterias que pueden infectar el tracto urinario. ¿Ya? Por eso que la glomerulonefritis puede ser aguda, puede ser crónica. ¿Ya? Por ejemplo, la glomerulonefritis puede aparecer solita, ¿cierto? O puede aparecer por consecuencia de otra enfermedad. Y la glomerulonefritis, por lo general, cuando aparece por consecuencia de otra enfermedad, puede aparecer por consecuencia del lupus, que es una enfermedad autoinmune, o puede aparecer a consecuencia de la diabetes. ¿Por qué va a aparecer como consecuencia de la diabetes? Porque la diabetes va a afectar a los riñones por la cantidad de azúcar que el riñón puede filtrar y que se acumula y que por lo tanto genera esta inflamación. ¿Se entiende? Profe, ¿y la hipertensión no puede hacer una enfermedad renal crónica? También puede generar efectos sobre la o sea, sobre las enfermedades renales, pero se ha visto que no la genera en tanta regularidad como lo hace, por ejemplo, la diabetes. ¿Usted sabe por qué? Porque yo tengo un primo, bueno, hace como 6 años ahorita tiene 26 años. Él fue a donar sangre, nunca sintió síntomas. Y él fue a donar sangre y porque allá para donar sangre le cuantifican la presión arterial. ¿Ya? Y la tenía súper, súper, súper elevada y el médico le dijo, no, tú no puedes donar. Y aparte que tú no puedes donar, tienes que ir urgentemente al nefrólogo, porque tus riñones la tenía demasiado alta. Tus riñones no están funcionando bien. Es que, ojo, ahí, por ejemplo, él
puede haber tenido hipertensión, porque acuérdense que los riñones son los encargados de eliminar el exceso de líquido. Si tiene líquido en exceso, es porque el riñón no está funcionando de manera Bueno, correcta. no, él es flaquitico, flaquitico, flaquitico. Y justamente mi primo lo llevó el otro día y justamente, profe, cuando le hicieron los exámenes, el doctor le dijo, tú eres candidato para diálisis, tus riñones no te están funcionando. 20 años, tus Es riñones por no te eso, están funcionando. es por Ese eso, le dio una trombosis en el ojo. A raíz de cuando le dieron este diagnóstico, le dio una trombosis en el ojo a raíz de eso. Bueno, estuvo hospitalizado. Ay, bueno, total que le hicieron a la mamá para ver si era compatible con él y la mamá salió que sí, porque es único hijo de mi primo con su esposa. Salió que sí y ellos tuvieron que viajar a Colombia para hacerle este trasplante. pero Y es le, por y le eso. y le funcionó. Y, Pero es que es por eso, porque lamentablemente los riñones son los encargados de eliminar el exceso de líquido. Entonces, si tenemos la presión arterial alta y no por ejemplo no tenemos antecedentes, lo primero que se sospecha es un problema renal. ¿Ya? sí. Ahora, Bueno, y quedó tomando, porque sufre de hipertensión, quedó tomando pastillas para la hipertensión y quedó de por tomando vida, y quedó tomando la pastilla de por vida para que el cuerpo no le para no rechazara. rechazar el trasplante. Sí. Y por cierto, se tuvo que ir Ahora, de Venezuela porque ahí lo iba a rechazar y iba todo. No, no vive en Venezuela para poder vivir en otro lado, para poder tener el tratamiento, porque si no ya no, me imagino. no Ahora, puede vivir ojo, allá. la glomerulonefritis puede dañar de manera reversible los riñones, como puede que si se tenga el tratamiento correcto no los dañe, ¿ya? Depende del tratamiento, o sea, el tratamiento va a depender, ¿ya? Ojo, del tipo de glomerulonefritis que se presente. O sea, el Claro, tratamiento va a depender si es una glomerulonefritis aguda que apareció de un minuto a otro, o si es una glomerulonefritis crónica, producto de alguna otra enfermedad preexistente como la diabetes o el lupus. claro, Ahí tiene que tener dependiendo un diagnóstico claro, exacto, que le diga. ahí dependiendo del tipo es cómo se va a tratar la glomerulonefritis, si se va a tratar con diuréticos, si se va a tratar con corticoides, cómo se va a tratar, ¿ya? Y la última, pero no menos importante, que es la más común de las enfermedades renales junto con la enfermedad renal crónica, es la nefropatía diabética. Y su nombre lo dice todo. La nefropatía diabética está asociada a la diabetes 1 o a la diabetes 2. Cualquiera de las dos, ¿ya? No hace distinción entre un insulino requiriente o un insulino resistente, ¿ya? El insulino requiriente es la diabetes tipo 1, el insulino resistente es la diabetes tipo 2, ¿ya? Ahora, ¿qué va a pasar? Que la nefropatía se va a dar porque en el tiempo la diabetes, cuando no se controla de forma adecuada, ya sea porque el paciente no sigue indicaciones médicas, no se adhiere el tratamiento, no se cuida, entonces el exceso de azúcar se va a ir acumulando. Y lamentablemente el exceso de azúcar produce un daño en los vasos sanguíneos, principalmente de los riñones, que son los encargados de filtrar estos desechos y todas estas macromoléculas que vienen siendo ¿cuánto se llama? El azúcar. Hagan la imagen mental y piensen que lo que está pasando con el exceso de azúcar es que estoy tratando de pasar por un colador, ¿cierto? Colador normal. Estoy tratando de colar una pelota de tenis. ¿Se entiende? Entonces, ¿es posible pasar una pelota de tenis por un colador? No. No, Eso es exactamente lo que pasa. Y como la molécula se degrada, se va a degradar, pero no se va a degradar al nivel de poder pasar por los pequeños filtros, es que los vasos sanguíneos se van a ir dañando. Y eso es lo que causa la nefropatía diabética, que en su final, en su etapa más avanzada, va a causar el daño renal irreversible y además se va a asociar a una hipertensión.
Entonces ahí tenemos el conjunto y por eso se llama nefropatía diabética. Es el conjunto de un daño renal con una hipertensión arterial producto de una diabetes tipo 1 o tipo 2. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. ¿Tienen alguna duda? ¿No? ¿Sí? Ya. Estimados y estimadas, eso ha sido la clase del día de hoy. Como les dije anteriormente, no voy a pasar la lista y los voy a dejar a todos presentes. ¿Ya? Me voy a retirar, profe, me voy a retirar porque yo también mañana trabajo, tengo cosas que hacer. No hay problema, pero como les Hasta, dije, no voy a hasta pasar la mañana. lista. Hasta mañana. Como les dije, los voy a dejar a todos presentes, así que no se compliquen la existencia. Nos vemos mañana. Mañana ingresen por el link de manera normal y yo dentro de hoy o mañana voy a estar tratando de subir las pruebas si es que la plataforma me lo permite. ¿Ya? Si no, les voy a mandar un pantallazo de las notas como lo hice el otro día. Eso. Bueno, Cuídense, profe, que estén gracias. bien. Nos vemos mañana. Gracias. Bueno, profe, que esté bien. Chau, chau. Buenas noches, profe. Buenas noches. Sí.